Antes que nada, también quisiera agradecer a la doctora Armengol la invitación que se me ha prestado para enseñaros partes de nuestro trabajo en el CIC Biogune, que estamos en Derio, que es el Parque Científico-Tecnológico que está muy cerca de Bilbao. Y lo que os voy a mostrar son nuestras aproximaciones proteómicas para la identificación de biomarcadores en enfermedades hepáticas. Entonces, como en cualquier otra enfermedad, en enfermedades hepáticas lo crucial es un diagnóstico temprano, y para la diagnosis tenemos diferentes herramientas. Una es la tradicional, que es invasiva y tiene su problemática, y sabemos cuál es, y lo ideal sería tener la mínima invasibilidad posible. Para eso un paradigma de mínima invasibilidad sería las técnicas de imagen, pero las técnicas de imagen, como cualquier técnica, tiene su limitación, y es que normalmente funcionan bien en estadios avanzados. Y hoy en día hemos visto una charla en una de las ponencias del doctor Naut, que tendemos en clínica a ir cada vez más hacia la biopsia líquida con enfoques diferentes. Se puede hacer un enfoque genómico, metabolómico, y yo obviamente os voy a hablar del proteómico. Como siempre va a tener sus limitaciones, sus bondades. Hay un artículo que también se ha citado en esa charla, que es de Cohen et al. Science, donde empiezan ya a integrar diferentes aproximaciones en biopsia líquida. Esto es mirar DNA circulante y también proteínas. Entonces, el futuro seguramente será de integrar también metabolómica y tener todavía mayor sensibilidad, mayor especificidad. Uno de los productos estrella pudiera ser este FibroTest, donde con la fórmula que aquí abajo os marco, entre otras cosas, se fija en la concentración de 4 proteínas séricas. Metido en una ecuación nos va a dar una información del daño hepático, ¿de acuerdo? La mayoría de los tumores en clínica, para detectarlos, lo que se utilizan son concentraciones de proteína. Las células normales expresan y secretan unas proteínas que las células tumorales lo van a hacer en diferente cantidad. Muchas van a ser iguales, pero el marcador va a ser el que normalmente mayor expresión tenga en una célula cancerosa, y esto nos va a permitir detectar, diagnosticar y utilizar esa información para un mejor manejo del tratamiento. Un ejemplo claro de proteínas que se utilizan en cáncer hepático es el de la alfa-fetoproteína. Para los que no la conocéis, es una proteína que se sintetiza en el hígado en estadios fetales, pero que luego, según el organismo va avanzando en su evolución, va perdiendo esa expresión, y el que haya ese alfa-fetoproteína vamos a decir, en individuos adultos, puede ser marcadora de un HCC, de un hepatocelocarcinoma. Entonces, esto nos va a ayudar a los clínicos en la diagnosis. Entonces, un breve repaso a lo que son las proteínas, la proteómica y la espectrometría de masas en plan flash, porque hay que condensar mucho. Entonces, hay proteínas que tienen función estructural y otras proteínas que son enzimas, que hacen reacciones, que están cortando, pegando, hacen todo el trabajo que hace falta para que una célula esté activa y funcional. Las proteínas tienen 20 aminoácidos, los códones de los genes codifican 20 aminoácidos que son puestos como en un collar, repaso de biología molecular, dogmas de la biología molecular, y esos son las piezas de Legos que nos van a dar las proteínas, y esas proteínas pueden trabajar solas, en conjunto, hay de diferentes tamaños, se pueden asociar, pueden dar complejos muy complicados, como los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial, la ATP sintasa, que son un montón de unidades que ensamblan y hacen como una turbina molecular, etc., etc., etc. Entonces, el proteoma es bastante complejo porque hay asociaciones, hay modificaciones. Una de las razones de que el proteoma sea complejo es porque el dogma sigue en pie, un gen codifica una proteína, pero hay peros, hay entrecomillados. Un gen se transcribe y según cómo la célula utilice su maquinaria y reordene los exones, nos va a dar de un gen unas secuencias diferentes, ¿vale? Entonces vamos a tener ya isoformas. Y además esas isoformas pueden estar decoradas con diferentes modificaciones posttraduccionales.
No me va muy bien el puntero. Entonces, si esa proteína está modificada con una ancla lipídica, puede ir a la membrana plasmática, pero es que además puede estar glicosilada y esto le va a hacer un reconocimiento, por ejemplo, con un virus, con lo que fuera, que es su ligando. Una proteína puede estar en la misma concentración en una sana o en una enferma, pero aquí está fosforilada, aquí no, aquí está activa y aquí no. Es la misma secuencia de aminoácidos. Y además, cuando termina su ciclo de vida, viene alguien, las que ubiquitinan, y le pone una banderita y le dice, venga, al proteosoma, y que te digieran, y los aminoácidos vuelven a ser utilizados para otra proteína. Entonces, la cosa se complica. Y además, en la naturaleza sabemos que existen organismos en donde un mismo genoma, y aunque sabemos que el genoma ya no es tan estático porque tenemos conocimiento de modificaciones epigenéticas, un mismo genoma expresa diferentes proteínas y tiene esa complejidad de display que tenemos en una oruga convirtiéndose en mariposa o en la vida de una rana, pero es que en humanos también tenemos una evolución del proteoma. No somos lo mismo cuando recién nacidos o cuando somos adolescentes o mayores. Entonces, además de la complejidad, el proteoma es dinámico, lo hemos visto, y esto se puede aplicar al descubrimiento de biomarcadores, porque un hígado, cualquier órgano, pero un hígado control, vamos a decir, sano o enfermo, va a tener particularidades moleculares que lo van a diferenciar, y nosotros nos vamos a centrar e intentar ver cuáles son las diferencias del enfermo para que sean nuestros marcadores, y obviamente cuando tengamos una enfermedad hepática vamos a tener en ese hígado enfermo unos marcadores proteicos que nos van a poder ayudar a decir qué es lo que está pasando para diagnosticar. Aquí vemos que el torrente sanguíneo, todos sabemos que la sangre es el santo grial de la biopsia líquida, y que es donde realmente, como la sangre está en contacto con eventualmente todas las células del organismo, puede dejar ese patrón de diferencial en sangre. Entonces, lo que en muchos experimentos clínicos lo que se intenta encontrar son modificaciones en patrones de expresión en sangre. Pero la sangre, analíticamente, es un tema complicado. ¿Por qué? Sobre todo para proteómica, porque la albúmina es la mitad del peso de la sangre. La sangre tiene como unos 60 microgramos microlitro de proteína, pero la mitad es albúmina, las inmunoglobulinas son entre un 10 y un 15%, y entre 10 proteínas hacen el 90%, y con otras 12, que es el top 22 hacen el 99%. Hay miles de proteínas en el suero, y además el rango dinámico de expresión se expande en unos 10 logs. Eso quiere decir que por cada una molécula hay interleuquinas o factores de crecimiento o lo que fuera, que hay una molécula, y hay otras que hay, ponerle 10 ceros al 1 y el número que sale, que es muy grande, pues eso es lo que tenemos en suero. Nosotros nos basamos en espectrometría de masas como herramienta fundamental para el análisis de biomarcadores. Y esto lo pongo en el centro. El Gel Free, Label Free, es una metodología que se basa en cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem, que os voy a dar dos flashes para intentar explicaros un poquito por dónde van, pero realmente podemos hacer inmunoprecipitaciones. Si creemos que nuestra proteína es interesante y cuáles son sus interactoras, las podemos identificar, y podemos hacer caracterizaciones de proteínas interesantes o mirar en esa complejidad qué función pueden tener las modificaciones posttraduccionales, que hay docenas. Ahí muestro algunas: fosforilación, metilación, acetilación, ubiquitinación, etc. y un largo etcétera. Entonces, ¿qué es la espectrometría de masas? Simplificando mucho, es generar iones y luego poder medirlos. En los laboratorios de proteómica utilizamos dos maneras de generar iones. Uno es el MALDI, que parece un trabalenguas, y es el Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, en seco. Esto es, se ionizan las muestras en seco con una matriz, viene un láser, las hace volar, nosotros las detectamos. Y el electrospray, que viene muy bien porque tenemos una cromatografía líquida donde vamos a separar los cachitos de proteína, y luego, por una nebulización muy pequeña, va a entrar dentro de los equipos gigantescos que nos van a permitir identificar y cuantificar. Y hay diferentes arquitecturas: time of flight, cuadrupolos, orbitraps. Al final, el mensaje es que podemos identificar y cuantificar muchísimas proteínas. Entonces, en nuestro laboratorio tenemos cromatografías para poder separar proteínas, para poder separar péptidos,
poquito de química analítica. Y luego tenemos 3 espectrómetros, del cual la nueva adquisición nos ha dado otras gafas. Nosotros hasta ahora identificar 1000 proteínas, 1000 y pico proteínas estaba bien, ahora con este nuevo equipo somos más rápidos, identificamos en extractos celulares, vamos a decir, tipo, pero hasta 5000 proteínas en un experimento de 90 minutos. Los que ya nos estamos haciendo un poco mayores es como, esto no lo hubiera ni soñado cuando yo era postdoc, ¿no? Y además es que una de las particularidades de este equipo es que nos permite trabajar con muy poca cantidad de proteína. Cuando digo muy poca, es biopsias de muy pequeñas. Todavía no hemos conseguido hacer, queremos hacer un trabajo, porque nos lo acaban de instalar, pero lo que sabemos que es en columna ponemos muy poco, y eso es pocos nanogramos. Entonces, tenemos que extraer, ser capaces de digerir las proteínas y luego poder analizarlas, pero realmente estamos en un punto en el que se puede empezar a pensar hacer proteómica de microdisecciones o de muy pequeña cantidad que hasta ahora pues solo estaba posible hacer mediante técnicas genómicas. Una slide para decir que nuestro analito son los péptidos y en el laboratorio cogemos proteínas, las digerimos, sacamos espectros e identificamos gracias a que los genomas están secuenciados. Se hace todo un trabajo in silico que nos permite identificar las proteínas. Pero es que además, aparte de que medimos los péptidos, luego interrogamos si interrogáramos qué péptido pesa 1236.6, pues hay proteínas, hay 67 proteínas que te dan de ese peso, pero que tengan esta secuencia porque nuestro equipo las fragmenta. Entonces ya es como un trabajo de bioinformática de puzzle que te dice, es el producto de este gen. Luego hay mucho trabajo porque hay péptidos que igual están codificados en más de un gen, en una familia de genes. Eso ya es más complicado. Pero lo que sí nos permite es, además de identificar, basándonos en la intensidad que tienen esos péptidos y haciendo todo el proceso de una manera muy cuidadosa y utilizando software específico, nos permite saber si en A versus B hay más de esta proteína en B o hay más de esa proteína en A o 1-1. Muchas veces las proteínas de las 10.000, 12.000 proteínas que se cree que sintetiza una célula en un momento concreto, no todas varían, si no sería una locura. Hay algunas que varían y esas pueden ser nuestros biomarcadores. Entonces, lo que os he descrito es la denominada shotgun proteomics, que es identificar un montón de péptidos de todo el proteoma extraído y digerido, que son cientos de miles de péptidos, y eso se le llama bottom-up. Y no os cuento aquí nada, pero también hay otra, vamos a decir, otra metodología que es middle-down, que es obtener biofluidos y de esos biofluidos mirar, quitar las proteínas y mirar qué péptidos existen, y sobre todo en cáncer pueden ser informativos esos péptidos endógenos, que también tenemos algún trabajo publicado en ello. Y ahora, para mí es un placer poder mostraros un trabajo liderado por el doctor Bañales, que se encuentra en esta sala, del Biodonostia. Su pregunta era, trabajo en colangiocarcinoma, entre otras cosas, y esto viene dado por la transformación de los colangiocitos, y es un tipo de tumor cuya incidencia está creciendo, sobre todo en Asia, pero en todo el mundo. La etiopatogénesis es desconocida y hay factores de riesgo como la colangitis esclerosante primaria. Entre un 5 y un 15% de estos pacientes desembocan en HCC. Es asintomática a estadios tempranos y la diagnosis pues tiene sus limitaciones, entonces se necesitan nuevas herramientas. Entonces, decidió él tirar de suero, pero ir en vez del suero y todos los problemas de esa complejidad proteica que hemos visto, hacer un subproteoma. Y eso son las vesículas extracelulares que están en el torrente sanguíneo, secretadas por casi todas las células del cuerpo, pero pues el hígado no es pequeño. Uno de los, ahora hago un entrecomillado, lo ideal sería detectar 10 células cancerosas y poder decir, ostras, vamos a pillarlo súper a tiempo. Pero claro, poneros en el contexto analítico, 10 células, 1 milímetro cúbico de cáncer, ¿cuánto va a secretar a la sangre, que son 5 litros, y cómo lo vamos a detectar? Es complicado, pero en este caso la subproteómica era, vamos a fijarnos en exosomas. Hay diferentes técnicas de ultracentrifugación y filtración. Estas vesículas que pusieron ellos a punto del método con ayuda del doctor Juanma Falcón del BioGune,
Luego nosotros obteníamos esta muestra, la digeríamos, hacíamos todo el trabajo proteómico y al final veíamos proteínas diferenciales. Se hizo un control de calidad riguroso de este tipo de preparaciones por microscopía electrónica, viendo que las vesículas tenían el tamaño adecuado y por nanosite su tamaño, su concentración, y luego chequeos por inmunoblot, por Western blot, para saber que realmente las bona fide, las proteínas existentes en exosomas, estaban y no estaban otros contaminantes. Entonces, en el contexto de CCA versus control, había proteínas que no lo hacían mal, con un área bajo curva buena, pero sobre todo, donde se vio es que entre diferentes patologías, como el CCA-PSC y el HCC, que están todas interaccionadas, había proteínas que daban un valor diagnóstico con una N nada despreciable, pues ahí veis, de 30, de 30 y pico, muy buena, muy buena. Incluso en algún caso, como es el del HCC, pues había proteínas cuyo valor de sensibilidad, especificidad y área bajo curva podía ser incluso mejor que los marcadores bona fide de la alfa-fetoproteína y la CA19-9. Claro, el obtener exosomas, aunque está avanzando muy rápido el campo, siempre en una clínica es un paso complicado. Entonces la pregunta era, ¿y esto se podrá utilizar directamente sobre el suero? Y con el experimento piloto que se realizó, la respuesta era que sí, que todo apunta a que sí. Entonces, como conclusión de este trabajo, es que en las vesículas extracelulares del suero existen marcadores para estas patologías, que los resultados preliminares, que aunque hayamos encontrado esa diferencia de expresión en vesículas extracelulares, se puede detectar en el suero total, y ahora el equipo del doctor Bañales está inmerso en una validación mediante ELISA con una cohorte de gran número de pacientes, ¿no? Ander Arbela es el primer firmante y Miquel Ascargorta, el especialista que llevó gran parte del peso del análisis proteómico, publicado el trabajo hace un par de años. Entonces, este es un paradigma de lo que se llama en Biomarker Research de la aproximación triangular, donde se empieza con un número no muy elevado, luego se hace un paso de verificación y luego hay que validar. Normalmente ya se valida por técnicas ortogonales como son la inmunoreacción o ELISA, donde te permite multiplexar y hacer diferentes tipos de aproximaciones. Y otro trabajo que muestro aquí, liderado por la doctora Armengol, que empezamos hace tiempo en el contexto de cáncer hepático infantil o hepatoblastoma, era un periodo de transición entre los geles bidimensionales, que a alguno quizás os suene, sobre todo los más avanzados en edad, no a los más jóvenes, porque es una técnica que ha caído más en desuso, y el label free. Entonces, de ahí salió unos datos proteómicos de tejido, partiendo de tejido, que integrándolos con los datos que ya había y análisis bioinformático, que es bien importante, el hacer una fase de verificación mediante Western blot de un panel de 9 proteínas. Se seleccionaron un panel de 3 y ese panel de 3 fue interrogado o se interrogó a un número muy alto en este contexto de cáncer hepático, con lo difícil que es obtener muestra, de si ayudaba en tener un panel de proteínas informativas como biomarcadores. Obviamente cualquier pregunta se la podéis realizar a ella, pero sí que ese panel parece ser está patentado y ayuda en la prognosis y en poder hacer una terapia pues más efectiva en este tipo de pacientes. Y para finalizar, os voy a comentar muy brevemente lo que le llamamos la molecular histology. Esto es una técnica que hemos puesto en el laboratorio a punto, obviamente no somos los inventores de la técnica, son para tejidos relativamente pequeños, hoy en día como de 1 centímetro cuadrado, y funciona mejor con tejido criopreservado. Se puede trabajar también con con Formalin Fixed Paraffin Embedded, pero los trabajos que hemos tenido mejores resultados son con los criopreservados, donde se hace un criocorte. Ese criocorte se deposita en una placa, en una porta inductiva, se hace un trabajo de nebulización de una matriz para que el láser pueda luego ionizar los péptidos, y lo que obtenemos es una información espacial
de péptidos endógenos abundantes, con un tamaño de píxel, vamos a decir, un tamaño de rastreo con nuestro equipo de 75 micrómetros para péptidos o proteínas, porque los que trabajan en lípidos, y ahora estamos colaborando con unos colegas de la Universidad del País Vasco, hay más lípido que proteína, y entonces pueden bajar a resoluciones de 10 micrómetros y queremos hacer sobre el mismo tejido ambos análisis, y realmente aquí os muestro a Ivonne Loro, nuestro experto en Mild Imaging, y a las colaboradoras del Hospital de Paratológicos de Toledo, en el cual publicamos un artículo donde se ha obtenido información complementaria a la que se obtiene en inmunohistoquímica. Esta técnica es novedosa, se obtienen imágenes bonitas, no son tan feos como los espectros que se obtienen en un shotgun proteomics. Tiene su limitación, y es que el poner nombre al analito, que puede tener una zonación interesante, todavía analíticamente es complicado. Termino ya agradeciendo al grupo que somos, que ya os he mostrado: Ivonne Loro, Mikel Azkargorta e Iraide Escobes, y agradecer a los colaboradores que tenemos, a las diferentes agencias que nos permiten realizar nuestro trabajo, y agradeciéndoos a vosotros por vuestra atención.